Bien, hermanos, abramos nuestras Biblias, Hechos capítulo 17. Vamos a estar estudiando de este capítulo del versículo 1 al 15 en nuestra introducción al estudio consecutivo de la carta a los tesalonicenses. Esta serie se va a llamar En espera de su inminente regreso. Y ya vamos a ir entendiendo por qué. Obviamente esta serie se llama así, pero hoy día vamos a introducirnos, a conocer un poquitito más de la iglesia en Tesalónica, cómo es que nace, cómo es que se dirige después Pablo en sus dos cartas. Entonces vamos a conocer todo eso para poder comprender después mejor lo que las cartas están diciendo, por qué Pablo escribe lo que escribe. Es necesario mirar lo anterior. Por eso nos vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 17, versículos 1 al 15, dice así. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que no hay otro rey, que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Un relato, por decirlo así, muy interesante. Pero antes de ir de lleno a entrar a lo que fue el nacimiento de la iglesia en Tesalónica, no sé si ustedes han escuchado y a lo mejor hasta visto la historia de Hachiko. ¿Les suena? Y todos lloraron. La historia cuenta de un perrito de raza Akita que fue adoptado allá por el 1924, hartos años ya, casi 100 años, por un personaje llamado Hidesaburo Ueno. Era de Tokio, por eso ese nombre tan extraño. Y Ueno adoptó a este perro, lo eligió como su compañero de vida. El punto es que Ueno era un profesor y tenía que viajar todos los días en tren a otras ciudades a impartir las cátedras que él tenía que hacer. El perro lo acompañaba hasta la estación
y lo esperaba hasta que él volviese, de manera permanente, continua, de una manera rutinaria, todos los días. Hasta el año, estamos hablando del 1924, hasta 1925, más de un año, el perro lo acompañó. Hasta que en una ocasión su dueño no volvió. El profesor había sufrido una hemorragia y había muerto a raíz de eso. Pero el perro constantemente fue a esperarlo a la estación, como siempre lo había hecho después de o por más de un año. Lo increíble es que este perro fue durante los siguientes 9 años a esperar a su dueño a la estación de trenes, esperando que su amigo volviese, que su dueño bajara del tren como habitualmente lo hacía, hasta que en el año 1935 el perrito murió. Y todos quedamos tristes con la película, todos lloramos. El punto es, queridos hermanos, este perro mostró una fidelidad increíble. Se conoce, de hecho, tiene de alguna manera el récord del perro más fiel que se ha conocido. De hecho, en la estación de trenes allá está un monumento. Su piel fue disecada y en el monumento, en el Museo de Tokio hay una recreación de él, porque es casi una figura pública en esa ciudad. Ahora el punto y la pregunta es, ¿qué tan fiel estamos siendo nosotros a la espera de aquel que dijo que iba a regresar? ¿Estamos siendo como este perro que después de un año y medio su amo no regresaba, 1 mes, 2 meses, 3, 4 meses, 3, 4 años y no volvía? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? No, ya no volvió, porque voy a seguir yendo. Ya no volvió, no voy a estar perdiendo el tiempo, me voy a buscar otro amo, otro dueño. Eso pensaríamos nosotros. Pero nuestro dueño dijo que regresaría. Y nuestro dueño está pronto por venir. A él no ha muerto, él no le ha dado un derrame cerebral, sino que está preparando todo para que en el momento preciso él aparezca. ¿Cómo estamos nosotros mostrando esa fidelidad para cuando él regrese? Como hay imágenes en internet, él dijo que resucitaría, resucitó. Y bueno, dice algunas cosas más la imagen. Pero dice, él dijo que regresaría, por lo tanto, va a regresar. ¿Es esa tu convicción? ¿Tú crees realmente que Cristo va a volver? Si crees que Cristo va a volver, ¿cómo estás preparando? ¿Cómo está tu vida de fidelidad a Dios? ¿Por qué parto diciendo esto? Porque la iglesia en Tesalónica, cuando nació, quedaron muchas cosas, como lo vamos a ir viendo, que quedaron sin resolver o sin enseñar. Y Pablo, cuando escribe, les es necesario reafirmarles ciertas cosas, principalmente respecto de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia tenía muchas dificultades al creer o entender qué es lo que iba a suceder. Y Pablo les explica, es uno de los temas principales de la carta, es el regreso del Señor Jesús. No cómo va a suceder las cosas, sino que vivir nuestra vida cristiana, o en caso de los hermanos en Tesalónica, que ellos viviesen la vida cristiana conforme al hecho que iba a suceder en poco tiempo, que era el regreso del Señor Jesús. La carta fue escrita aproximadamente allá por el 51 después de Cristo. Han pasado hartos años, 1980 aproximadamente. Si en esa época los hermanos en Tesalónica, Pablo le dijo a los hermanos en Tesalónica, Cristo viene pronto, compórtense como es debido, ¿qué más queda para nosotros? Si ya han pasado 1900 años.
1900 o casi 2000 años. ¿Acaso Cristo no está más pronto para venir? Y matemáticamente eso es obvio. ¿Cómo nos estamos comportando entonces? Y por eso que la carta tiene esta importancia para nosotros, este realce que debemos nosotros tomar en cuenta y mirarnos y mirar el ejemplo que nos deja, porque la iglesia de Tesalónica fue una iglesia ejemplar, así la consideran muchos teólogos, de cómo se condujo en su vida a pesar de las circunstancias en las que estaba. Fue una iglesia ejemplar, una iglesia naciente ejemplar. Nosotros, una iglesia naciente, busquemos ser una iglesia ejemplar, a la espera del inminente regreso de nuestro Salvador Jesucristo. Hoy día, a modo de introducción de esta serie, vamos a ver 6 cosas, 6 temas principales, para después ya, el próximo domingo, con la ayuda de Dios, entrar ya de lleno al estudio de las cartas. Hoy día vamos a ver el contexto, vamos a conocer un poquitito de la ciudad de Tesalónica, vamos a conocer la sociedad que había en ese momento, cómo es que nace la iglesia, las cartas y el propósito de ellas. Esos 6 temas vamos a revisar el día de hoy. Lo primero, el contexto. Si revisamos, o después detenidamente usted puede leer los 2 capítulos que anteceden al capítulo 17, es decir, el 15 y el 16, nos vamos a encontrar que en el capítulo 15 ocurre el primer concilio de la iglesia, que es el concilio de Jerusalén, donde después del primer viaje misionero, Pablo regresa porque era necesario sino que comprender cómo es que les van a enseñar a los gentiles, qué es lo que le iban a pedir a los gentiles con respecto a la ley. Porque había un grupo de judaizantes que le estaba diciendo que tenían que incluso circuncidarse. Entonces ocurre este concilio en Jerusalén, ahí en Hechos 15, zanjan el tema, dejan todas las cosas claras, y desde ese momento Pablo decide emprender un nuevo viaje, su segundo viaje misionero. En este viaje misionero su compañero era Silas. Hechos 15, versículo 40. Y Pablo, dice, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pablo y Silas, por tanto, comenzaron este viaje para de manera posterior sumar al que ya conocemos a Timoteo. Como dice Hechos 16:3. Quiso Pablo que éste, hablando de Timoteo, fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque no todos sabían que su padre era griego. Entonces, este viaje, segundo viaje misionero, Pablo, Silas y Timoteo, que como vamos a ver el próximo domingo, son los autores de la carta, principalmente Pablo, pero en compañía de Silas y de Timoteo. Ya vamos a conocer de ellos más el próximo domingo. Este segundo viaje los llevó por las ciudades, por ejemplo, de Derbe, Listra, Galacia, Troas, Neápolis, Filipos, entre otras. Usted le puede corroborar Hechos capítulo 16. Ahí relata todas las ciudades que visitó antes de llegar a Tesalónica. ¿Cuál era el propósito de este viaje? Era fortalecer las iglesias que se habían formado en el primer viaje misionero. Pasó por las mismas regiones. Y en el capítulo 17 nos encontramos Pablo llegando a Tesalónica. Ese es el contexto que se está llevando a cabo cuando Pablo llega a Tesalónica. Ahora, conozcamos un poquitito más de la ciudad. Hay relatos históricos de esta ciudad del siglo V antes de Cristo, o sea, 500 años antes, y que ya hablaban de un asentamiento en esa región. Ese asentamiento se conocía como Termai. ¿Le suena? Termai, termas. Justamente porque había muchos manantiales de agua caliente en ese lugar, por eso se llamaba Termai. Obviamente eso en griego, ¿no es cierto? Lo estoy pronunciando en chilensis.
pero se conocía como Thermae. En el 315, o sea, 200 años de los primeros registros que hablaban de la existencia de este asentamiento, Casandro de Macedonia, un griego, fundó la ciudad de Tesalónica, que estaba un poquitito más al costado de este asentamiento. Y en la medida que Tesalónica comenzó a crecer, absorbió a este asentamiento más pequeño, Thermae. Y eso hoy día todo se conoce como Tesalónica, o en los tiempos de las Escrituras, se conoce como Tesalónica. Toda ese lugar. Casandro le dio el nombre de Tesalónica en honor a su esposa, que se llamaba Tesalónica. Y al poco tiempo, esta ciudad se hizo renombre. ¿Por qué? Primero, Casandro decidió ubicarla en el lugar donde estaba porque tenía un puerto natural mucho más imponente que Thermae. Como tenía un puerto, eso obviamente trajo mucha gente, mucho comercio, mucha economía. Pero además de eso, Tesalónica estaba en la ruta, en el cruce de una importante vía que se llamaba la vía Egnatia, que llegaba desde un poco más al oeste, si no me equivoco, de Tesalónica, desde Constantinopla, lo que se conoció de manera posterior, y lo conectaba con Roma, obviamente con un barco entre medio. Entonces era una ruta principal. Es como que de repente entre medio de aquí de nuestra conocida Panamericana, la ruta 5 o la norte-sur, de repente aparece un asentamiento y queda ahí al lado. Indudablemente va a comenzar a crecer, porque está en una vía importante del país. Ocurría en ese tiempo que esta vía Egnatia conectaba Constantinopla con Roma, dos ciudades muy importantes de esa época, y Tesalónica comenzó a crecer. Tenía un puerto importante, las cosas que venían desde Asia llegaban hasta ahí, de ahí seguían su viaje hasta Roma o se distribuían en esta región de Macedonia, como se conocía. Y en el 168 a.C. fue conquistada por los romanos y la hicieron capital de la región de Macedonia. Macedonia no es el postre, Macedonia es una región que está todo al norte de Grecia. De hecho, hoy día hay un país que se llama Macedonia del Norte, que está justamente al norte de Grecia, y es un país que no tiene costas. Ustedes lo pueden verificar después en los mapas. Y esta ciudad finalmente se terminó de establecer como el puerto más importante del mar Egeo. Y el hecho de que llegase mucha gente comenzó a tener numerosos, ya tenía termas, pero comenzó a tener teatros, lugares de esparcimiento, porque la gente llegaba en los viajes, estaba ahí, se quería recrear y después partía, además de la gente que vivía en la ciudad. Y así es como nace la ciudad. Y estos viajes, estos intercambios económicos de la ciudad, hizo que se asentaran en ella tres grandes comunidades: judíos, romanos e italianos. Algunos podrán decir romanos e italianos es lo mismo, no necesariamente. Debemos de recordar que había muchas castas, muchos grupos. El Imperio Romano estaba naciente en ese momento, por lo tanto habían judíos, romanos e italianos. En términos religiosos, rendían culto al dios que se le pusiese por el frente. Mitología romana, mitología griega, mezcla, todo lo que se movía era un dios, ellos lo adoraban. Dioses paganos. Y entre ellos estaban los judíos. La única religión monoteísta, de un solo Dios. Y en medio de toda esa circunstancia, obviamente habían templos para los dioses paganos, pero también había una sinagoga, como bien lo relata el texto que acabamos de leer. Entonces la sociedad era variada, con muchos temas religiosos, pero también habían comerciantes, obviamente era un puerto, habían soldados, está el Imperio Romano que había recién
conquistado la región, habían esclavos, habían funcionarios de gobierno y en general esa era la composición y obviamente las personas normales o naturales que componían toda esta ciudad. Entendiendo esto, es que en la región, como en otras ciudades, encontramos prácticas y ritos pecaminosos y licenciosos. En los templos, ¿qué es lo que ocurría? Habían prostitutas en los templos paganos que ofrecían servicios entendiendo que ese era un servicio como a los dioses. Por lo tanto, la vida licenciosa en términos sexuales era una cosa terrible. Pensando uno que años atrás a lo mejor podría ser menos que ahora, pero quizás era incluso hasta peor. Pero ocurrían esas situaciones. Y esto es importante comprenderlo por muchas cosas que Pablo les menciona después en la carta. Ahora, ¿cómo se caracterizaba esta sociedad? Y hay relatos históricos que deben llamarnos la atención. La sociedad en general, además de practicar todos estos ritos religiosos libertinosos, pecaminosos, eran poco honrados para el comercio. Así eran los de Tesalónica. Siempre andaban dispuestos o buscando la manera de poder defraudar al otro. Esa era la característica, obviamente, del relato histórico de la sociedad. Siempre andaban holgazaneando, buscando la forma de que el esfuerzo de los extranjeros les diera dinero para poder vivir. Pero ellos con la ley del mínimo esfuerzo. Y algo de eso vemos también en las cartas. Y esa era la característica de la iglesia en Tesalónica, de la sociedad en Tesalónica. Y por último, antes ya de ir al nacimiento de la iglesia, algo más atingente a nosotros, la familia estaba en una inestabilidad permanente por las pasiones sexuales que se veían desatadas en la ciudad, con las prostitutas y todo lo que sucedía. Y eso además llevaba, la causa de esa inestabilidad familiar era justamente el uso o el alto uso y la práctica propiamente tal de la prostitución. Entonces el panorama de la ciudad era muy contrario a los principios que Pablo llegó a enseñar. Es claramente entendible de cómo se desempeñaba la sociedad. Pablo le llega a decir, no se comporten, ustedes cuídense, viven una vida santa, no se anden mezclando con prostitutas. Pero ¿cómo? Si es la costumbre, los dioses paganos se van a enojar. Es totalmente contrario. De cierta manera podemos comprender por qué en Tesalónica los judíos y el pueblo en general reaccionó de esta manera alborotada a lo que Pablo estaba diciendo. No lo justificamos porque obviamente Pablo es nuestro hermano y está enseñando la verdad, pero si lo miramos desde afuera podemos comprender el alboroto que se generó. Ahora vamos a Hechos 17, hermanos, para ver cómo es que nace la iglesia. Vamos a ver de manera general, ir pasando por algunos versículos de este capítulo para comprender cómo es que nace la iglesia. Ya conocemos la ciudad, conocemos el contexto de esta carta, de la carta a los tesalonicenses, y Hechos 17 nos provee bastante información para conocer cómo es que nace esta iglesia y por qué obviamente después Pablo les escribe. Entonces, lo primero que vemos en la lectura que hicimos de este capítulo es que como siempre Pablo llegaba a una sinagoga. El versículo 1 dice, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo siempre tomó esta disposición. Cuando llegaba a una ciudad, él se dirigía a la sinagoga y ahí él disponía el tiempo, las fuerzas para poder enseñar. A pesar de que había mucho paganismo, también la comunidad judía también era importante, por eso había una sinagoga, no como en otras ciudades donde no había.
Pero esto nos muestra lo importante que es. Y Pablo, versículo 2, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. 2 cosas importantes. Ese discutir no es que se agarró de las mechas, como podemos decir en buen chileno, sino que ese término discusión tiene que ver con el hablar, con el dialogar de ciertas ideas. ¿Por cuánto tiempo estuvo? 3 días de reposo. ¿Cuánto es eso? 3 semanas. Al menos 3 semanas Pablo estuvo enseñando. Por su renombre, por su reconocimiento, por su manera o por su forma de exponer las verdades, los judíos lo dejaron exponer por 3 días de reposo en la sinagoga. Eso es un tiempo acotado, es un tiempo corto. Cuando vemos y recordamos en Efesios cuánto tiempo estuvo en Éfeso Pablo, exactamente 3 años estuvo enseñando. En Corinto estuvo más de un año 8 meses aproximadamente. Entonces es tiempo mucho más prolongado. En Tesalónica solo estuvo 3 semanas. El texto no nos permite comprender que fue más que eso. Puede haber sido un poco más, pero no nos dice nada el texto. Y posterior a estas 3 semanas se comienza a levantar todo este alboroto, esta rebeldía, esta persecución en contra de Pablo. ¿Cuál fue el resultado? Versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos, ¿a quién llegó? A los judíos, a la sinagoga. De ellos algunos creyeron. Y de los griegos, o sea, de los gentiles, piadosos, gran número. O sea, le creyó más los gentiles que los judíos. Y mujeres nobles no pocas. Esa de mujeres nobles es literal. Por lo tanto, son mujeres importantes, esposas de diplomáticos, de gente que estaba en el gobierno. A eso se refiere esas mujeres nobles. Y esas mujeres no pocas creyeron al mensaje de Pablo. Entonces aquí en el versículo 5 en adelante nos relata, como ya leímos, esa persecución. Los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, holgazanes, que querían buscar su beneficio sin mucho esfuerzo. Juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Jasón los había recibido. Algunos creen que Jasón no solamente recibió a Pablo y a Silas, sino que en algún momento también prestó su hogar para seguir haciendo estudios. Fue casi como una iglesia, pero él prestó apoyo de cierta forma en términos generales. Por eso fueron a la casa de Jasón a buscarlos, pero no lo encontraron. No encontraron a Pablo y a Silas. ¿De qué los acusaban? Los acusaban, versículo 7, todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y eso era de alguna manera lo más terrible. Donde había una lealtad, donde César decía que él mismo era Dios, que hubiese un grupo de personas que dijera que había otro Dios, otro rey, para César eso no era tolerable. Y tomando eso, las autoridades le creyeron y alborotaron, versículo 8, al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Empezó un grupo de judíos, empezó a sumar gente, a las autoridades, toda la ciudad alborotada por las enseñanzas de Pablo y Silas en la sinagoga después de 3 semanas. Esa fue la reacción de la ciudad. Imagínense cómo estaban los hermanos que recién habían creído al mensaje de Pablo frente a este revuelo que en toda la ciudad, donde incluso las autoridades estaban persiguiendo a aquellos que le habían enseñado. Ese es el contexto donde se empieza y nace la iglesia en Tesalónica. ¿Cómo estamos el día de hoy nosotros? Quizás llevamos muchos años donde se lleva enseñando el Evangelio. Pero la verdad es que la persecución y el alboroto en contra de la iglesia, en vez de ir disminuyendo, diciendo, bueno, estos siempre han enseñado lo mismo,
El día de hoy, la persecución en contra de la iglesia es mucho mayor que hace mucho tiempo atrás. Y parece que estuviese todo tranquilo. Pero uno empieza a leer, empieza a investigar y ve que la persecución en contra de la iglesia es mucho mayor de lo que uno cree. De hecho, no sé si se los mencioné en algún momento, estudios dicen que América Latina es una de las regiones donde la iglesia es más perseguida. Y hecho en Chile, es uno de los países donde la iglesia más se persigue. Si no, basta con mirar cómo las queman en el sur. Y eso es un hecho importante. Por mucho que sean iglesias católicas, finalmente la iglesia católica, más allá de la enseñanza que tenga, se apega al cristianismo, a la enseñanza de las Escrituras. Queman también iglesias evangélicas. La iglesia está siendo perseguida por lo que enseña. ¿Cómo estamos nosotros respondiendo? ¿Cómo estamos nosotros viviendo ese hecho? Es lo que nosotros debemos de mirar y aprender. De esforzarnos, de cómo la iglesia en Tesalónica siguió adelante, siguió esforzándose, fue ejemplo en medio de toda esa situación. Y es lo que nosotros debemos de aprender y también de examinarnos a nosotros, cómo estamos respondiendo. Frente a todo este alboroto que se levanta, ¿nosotros callamos o también alzamos la voz para que nos sigan escuchando? Finalmente, Jasón, que había recibido a Pablo y a Silas, fue liberado por una fianza. Versículo 10, nos encontramos que los hermanos ahí en Tesalónica tomaron a Pablo y lo mandaron a Berea, una ciudad que estaba un poco más al sur de Tesalónica. Y en Berea, miren la valentía con que Pablo y Silas siguieron trabajando. Tuvieron que salir arrancando de una ciudad. Llegan a otra, lo habitual es que uno diría, no, mejor aquí me voy a quedar callado porque si no me van a perseguir. ¿Qué es lo que primero hacen cuando llegan a Berea? Van a una sinagoga, a seguir enseñando, a seguir predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Que el Señor nos dé esa valentía. Si nos cierran la puerta en un lado, llegar al otro con el mismo denuedo, con la misma fuerza, a seguir predicando el Evangelio. Los hermanos en Berea llegaron, o los judíos en Berea llegaron, los recibieron, y como veíamos hace un momento, eran más nobles, porque ellos prestaron atención, y no solamente prestaron atención, tomaron las Escrituras y dijeron, a ver Pablo, ¿tú estás diciendo esto? Sí, tienes razón, mira, aquí dice, te creemos. ¿Cuál fue el resultado? Versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos. ¿Cuánto habían creído en Tesalónica? Algunos de ellos. Porque frente a las palabras de Pablo pusieron un muro. No, es que siempre nos han enseñado esto. Siempre no, tú estás enseñando mal. Aunque Pablo estaba enseñando lo que las Escrituras decían, porque los hermanos en Berea así lo estaban confirmando. Y creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. En Berea, la sociedad por algún motivo era distinta. Escuchó más, fue diligente al ver esto. ¿Qué nos muestra esto? Que lo que nosotros enseñamos como evangelio no es algo loco, no es algo místico, sino que tiene fundamentos, que son comprobables a través de las Escrituras. Y cuando eso se revisa, cuando eso se lee, cuando eso lo vemos aquí, muchos creen. Ahora llevémoslos al plano personal. Cuando estamos estudiando una doctrina, una enseñanza en particular, ¿qué es lo que hacemos? Revisamos las Escrituras y el resultado debería ser que nuestra fe se aumente, que nosotros creamos más, que nuestra fe se afirme, que nuestro gozo sea más cumplido, que creamos más a las promesas de Dios, que dependamos más de Dios, porque estamos reafirmando lo que se nos enseña con la palabra de Dios. Los hermanos en Berea nos dejan esta enseñanza. Los judíos, los griegos, todos creyeron más porque revisaron y vieron que lo que Pablo decía
era cierto. Entonces es una actitud muy hermosa que tienen los hermanos en esta ciudad. Pero la indignación en Tesalónica era mucho mayor. Versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. No recuerdo exactamente cuántos kilómetros eran. Si no mal recuerdo, son como 100, 150 kilómetros de distancia entre Berea y Tesalónica. Eso quiere decir que los de Tesalónica estaban tan picados, para decirlo en buen chileno, que tomaron, hermanos, no es ir al terminal, tomar un bus, viajar 2 horas. Estamos hablando en los tiempos de las Escrituras. Caballo, días de viaje, o un día de viaje al menos. 150 o 100 algo kilómetros. Viajaron desde Tesalónica hasta Berea para perseguir a Pablo. Hasta ese nivel de indignación llegaron a tener los judíos celosos, con un mal celo en el fondo, los llevó a Berea a perseguir a Pablo. Esto nos debe llevar a pensar que nosotros no va a ser distinto, que nos van a perseguir, y si nos tienen que venir a perseguir de otro lado, van a llegar a perseguirnos por decir la verdad. ¿Pero qué hizo Pablo? Siguió firme. Siguió enseñando la verdad. Finalmente Pablo, los hermanos lo sacan de Berea por esta persecución y lo envían a Atenas. Atenas está mucho más al sur de Berea, y Atenas es conocido, la capital de Grecia, y de Atenas pasó a Corinto. Y es en Corinto donde se piensa que él escribió la carta a Tesalónica. Pero ya vamos a ver eso. Entonces, Pablo sale arrancando. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros no debemos llegar y ser mártires porque sí. Me vienen a perseguir y a matar en el nombre de Cristo, aquí estoy. No se trata de eso. Pablo salió huyendo y uno podría decir, pero Pablo, tú no enfrentaste, no fuiste un mártir. Era necesario que se cumpliese el propósito de Dios, de que el mensaje del Evangelio siguiese siendo proclamado, de que Pablo tenía que llegar a otras ciudades todavía a predicar, como Atenas, donde discutió con los principales ahí en el Areópago, después a Corinto, donde estuvo un tiempo y corrigió las deficiencias de la iglesia en Corinto, y en otros lugares más. Tenía que llegar a hablar con Tito en su último viaje, en el 4. Era necesario que Pablo siguiese con vida. Tuvo bien que él saliera escondido para resguardar su vida. Eso también nosotros debemos entenderlo y debemos de someternos a la voluntad de Dios. Salir corriendo de una persecución no quiere decir que no estamos siguiendo la voluntad de Dios. Estar y someternos y que nos hagan todos por la causa de Cristo tampoco necesariamente es la voluntad de Dios. Porque hay otros casos donde, por ejemplo, Esteban fue apedreado y podría salir arrancando. No, Señor, yo me voy a arrancar, necesito predicar el Evangelio. No, él murió apedreado. Entonces tenemos que ser sabios. Hoy día, por lo menos en nuestra nación, nadie ha muerto apedreado, ni lo fusilan, ninguna cosa por predicar el Evangelio. Pero si nos persiguen, si nos dicen cosas, si nos rechazan. Entonces tenemos que siempre estar sometidos a la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Hay que conocerla a través de la oración, a través de la dirección del Espíritu Santo. Para seguir avanzando, ya queda poquito. Por lo tanto, después de este viaje, Tesalónica sale corriendo de Tesalónica o escondido a Berea, de Berea a Atenas y de ahí a Corinto. Desde ese lugar, cuando ya se junta con Silas y con Timoteo, recordemos el último versículo, y los que habían encargado a conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido órdenes para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron.
no nos dice cuánto tiempo estuvo Silas y Timoteo en Berea. Pero fue un tiempo, 2, 3 semanas, un mes, no lo sabemos, pero estuvieron un tiempo aparte y después salieron y se reunieron con Pablo. Y una vez que recibieron la información, que Pablo recibió la información cómo estaba la iglesia en Tesalónica o cómo estaba la situación, les escribió la carta. Estamos hablando del 51 después de Cristo. Ambas cartas fueron escritas desde Corinto, donde estaba Pablo y donde Pablo ejerció un ministerio aproximadamente por 18 meses. Entonces Pablo le escribe esta carta naciente, muy pequeña, con solamente Pablo pudo enseñarle durante 3 semanas. Y esta iglesia fue una de las primeras que se estableció en lo que hoy conocemos como Europa, el norte de Grecia, una de las primeras de la región. Y ambas cartas, a través de todo esto que hemos conversado, nos proveen todo el trasfondo de la carta, que por qué Pablo le habla de un comportamiento cristiano, de una ética cristiana, versus las costumbres corruptas de la sociedad. ¿Cómo es que el cristiano debe de diferenciar su vida, sus costumbres, sus actividades diarias a través de la luz del Evangelio y de las costumbres paganas? Hoy día nosotros debería ser lo mismo. Nuestras conductas cristianas, nuestra vida debería ser completamente distintas a la de los demás. Eso no quiere decir que no vamos a comer 3 veces al día, eso es común a cualquier ser humano. Pero nuestras costumbres del saludo, de la amabilidad, del gozo, de nuestra dependencia de Dios, del respeto hacia el otro. Por mucho que no crea lo mismo que nosotros, no por eso lo vamos a ir a atacar. Pero si hay momentos, yo voy a exponer con respeto que no estoy de acuerdo y que para mí eso es un pecado, porque eso así lo considera Dios. Pero tampoco se lo voy a andar refregando en el rostro, siempre con respeto. Entonces eso nos muestra esta carta. Cuando Timoteo, hablando ya de los motivos de esta carta, de las ambas cartas, cuando Pablo fue enviado a Tesalónica, que era compañero de viaje de Pablo, como ya lo vimos, el reporte de Timoteo fue positivo. Cuando Timoteo llegó donde Pablo, le dijo: mira, la iglesia en Tesalónica sigue firme. A pesar de toda esta persecución, de todo ese alboroto que se generó al principio, la iglesia sigue firme. Se mantiene en la fe. Pero a pesar de mantenerse firme, era necesario aconsejarlos para que se mantuvieran así. Estaban en medio de la persecución. Había que decirles que siguieran manteniendo firme. Tenía que seguir afirmando Pablo lo importante del testimonio personal de cada hermano. No solamente como iglesia, sino que también en lo personal. Haciendo esta distinción de esta vía licenciosa que tenía la sociedad. Y también tenía que reforzar algunas verdades doctrinales que no estaban bien cimentadas, sobre todo respecto de la venida del Señor. Y también la duda que generaba la partida de algunos hermanos que habían fallecido. ¿Los volveremos a ver? ¿Van a resucitar? ¿El Señor no ha venido? Todo eso generaba una importante enseñanza que debería ser reafirmada o reforzada. Estas 3 áreas son las que vemos a lo largo de las cartas. Un consejo o afirmaciones de mantenerse firme en la iglesia, que cada uno afirmara su testimonio personal y enseñar con respecto a la segunda venida. Todo eso es lo que vemos en la carta. ¿Qué de eso nosotros no debemos de tomar? Debemos de tomarlo todo. Porque si hemos permanecido firmes, es por la gracia de Dios, pero debemos seguir manteniéndonos firmes porque la persecución va a ir en aumento. Debemos nosotros preocuparnos de nuestro testimonio personal. No solamente como iglesia, cómo estás viviendo en tu trabajo,
en tus estudios, en el hogar, cuando vas a comprar el pan o al negocio de la esquina, cuando vas conduciendo el vehículo. ¿Cómo te comportas? ¿Hace diferencia? Y como decía hace un momento, ¿cómo estamos viviendo nosotros a la luz, a la espera del regreso inminente de nuestro Señor Jesús? Volviendo a la imagen del principio y ya para ir concluyendo. ¿Podemos ser fieles tal cual como fue aquel perro esperando a su amo 9 años? ¿Acaso lo que nosotros no esperamos es de mucho más valor que solamente un amo? Tiene mucho más valor. Es por una eternidad. El perrito estaba esperando a su amo que, aunque hubiese regresado con el tiempo, igual iba a fallecer. Iba a dejar de estar con él, o que el perro moría o el amo moría. Nuestra espera es eterna porque vamos a ir a la eternidad con nuestro Señor. Tiene una repercusión que no tiene fin. ¿Cómo es que nosotros nos estamos conduciendo? ¿Estamos haciendo la diferencia con la gente que no es creyente? ¿Estamos siendo fiel a la espera de nuestro Señor Jesús? Entonces, en resumen, queridos hermanos, el estudio de estas cartas nos deben animar y nos van a animar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en medio de todas las dificultades que nos toque vivir, pero siempre a la espera del regreso inminente de nuestro Señor Jesús. La venida de nuestro Señor Jesús tiene que ser el motor que nos empuje a vivir una vida piadosa, una vida santa. Porque hay un futuro, hay una esperanza que no avergüenza. Hace un tiempo estábamos trabajando, echando abajo un muro de rocas, como entre 5 personas. Avanzamos como en media hora, como 10 centímetros. Dijimos, no, esto no lo podemos hacer nosotros. Necesitamos otra fuerza. Llegó una retro. Con la garra movió las piedras como si fuese Plumavit. ¿Con qué fuerza estás esperando que tu Salvador regrese? ¿Con las tuyas propias? ¿O con la mano poderosa de nuestro Señor Jesús? Esfuérzate en el Señor. Y que el estudio de estas cartas nos ayude a todos a nunca olvidar que nuestro Señor está a la vuelta de la esquina. Y que cuando Él vuelva nos encuentre haciendo lo que debemos hacer, que es vivir la vida cristiana. Y el Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a ayudar porque Él lo ha prometido. Pero no sigamos de forzarnos en medio de toda situación, en medio de cualquier circunstancia. El Señor no va a retrasar su venida. El Señor va a venir cuando ha establecido que va a venir. ¿Lo esperas ver? ¿Quieres que venga? Esforcémonos. Es tanto lo que el Señor ha dado por nosotros. Su vida en la cruz. ¿Cuánto más nosotros debemos de cambiar nuestra vida por lo que Él ha hecho? Así que esforcémonos, hermanos. Sigamos adelante. Sigamos buscando estar en el centro del camino que el Dios nos ha establecido y así glorificar al Señor. Recuerden siempre que estamos en la espera de su inminente regreso. Oremos. Padre eterno, te agradecemos en esta mañana por conocer un poco más de cómo es que nació la iglesia en Tesalónica y cómo eso también nos pone en un contexto tan similar a cómo estaban viviendo nuestros hermanos en ese momento. Ayúdanos, Padre Santo, para que el inicio de esta serie nos llene de energía, de denuedo, de valentía para predicar tu evangelio, no solamente con palabras, sino que también nosotros podamos ser ejemplos de la vida cristiana. Que cuando vivamos tu nombre sea glorificado. Que cuando nosotros vivamos la vida cristiana, muchos se interesen
en conocerte y no salgan despavoridos por la vida que estamos llevando. Ayúdanos, Padre Santo, también para nunca olvidar tu inminente regreso. Señor, tú vas a regresar por tu pueblo. Tú has ido a preparar aquel lugar para pronto venir por la iglesia, tu novia, la cual estás preparando para que sea sin mancha y sin arrugas para presentártela pura delante de ti. Ayúdanos, Señor, para siempre estar en ese camino de perfección, en ese camino de una vida piadosa, que te glorifique, que te honre. Y así nosotros, como iglesia, como esta iglesia local, podamos bendecir y engrandecer tu nombre. Gracias te damos, Padre Santo, por esta enseñanza del día de hoy. Confírmala en cada uno de nosotros. Te agradecemos a través de tu Hijo Jesús. Amén.